Buenas tardes, vamos a comenzar con otro video de este canal. Habíamos hecho un video previo en el cual tratábamos la tipología de tanques de agua, que lo habíamos llamado parte A, en donde habíamos visto algunas generalidades y básicamente el análisis de tanques prismáticos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de tanques cilíndricos. En la bibliografía que hemos citado cuando tratamos el tema de fisuración de Jiménez Montoya, Hormigón Armado, el mismo recomienda realizar el cálculo de la armadura requerida por flexión y luego sumar la requerida por tracción con el acero trabajando a tensiones reducidas. ¿Por qué nos sugiere esto? Por lo que ya hablamos cuando vimos el tema de fisuración, para que las armaduras puedan tomar tracción, efectivamente, tienen que elongarse en un cierto valor. Por adherencia, si se deforma el acero, lo tiene que acompañar el hormigón en igual medida, en la fibra contigua. Pero hay un inconveniente, el hormigón rompe cuando su deformación específica de tracción es de solo 0,10 por mil. Entonces, si queremos tener una idea de, para esa elongación que el hormigón agota su capacidad de deformarse, qué valor de tensión tiene el acero, multiplicamos ese valor por el módulo de elasticidad del acero y nos da que la tensión en el acero es de 200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sería razonable diseñar un tanque de agua para que las armaduras para el nivel de carga de servicio, o sea, las cargas del fluido más el peso propio del tanque, no superen las tensiones de ese valor? No, naturalmente que no. Entonces hay que buscar alguna otra solución que permita, como vimos en fisuración, en el video de fisuración, que no se superen el máximo espesor de fisuras que genere la pérdida de estanqueidad del tanque, pero trabajando con las tensiones a otro valor superior para que sea económicamente razonable y viable. Lo que sí tenemos que aceptar es que bajo carga de servicio las estructuras solicitadas a flexión y a tracción estarán fisuradas inevitablemente. Entonces, como habíamos dicho en fisuración, el propósito del diseño será, sobre la base de que las aceptamos, intentar controlarla para que no superen un espesor que nos genere problemas. En función del tipo de problemas, si eran, ya cuando vimos fisuración dijimos, si son estéticos tienen un orden de magnitud, si lo que predomina es la durabilidad tienen otro criterio, otro enfoque, y si predomina el aspecto de estanqueidad, el espesor de fisuras característicos se tiene que reducir sustancialmente para evitar naturalmente la pérdida del fluido a través de las mismas. Alguien puede decir, bueno, puedo usar la posibilidad de pretensar. Por supuesto, los tanques cilíndricos pueden ser postensados, pero eso requiere una tecnología y un costo adicional que hay que analizar si realmente es factible dentro del presupuesto que tenemos para hacer la obra. Con respecto al control de la fisuración, en diversas referencias se establecen valores característicos máximos admisibles orientativos al espesor de fisura para estos tipos de estructurales. Hicimos referencia de fisuración al Comité ASI 224 porque el código ASI 318 no habla de este tema en particular, no lo menciona explícitamente cuáles son los anchos tolerables de fisuras. Entonces, recordando, dijimos en ambientes no agresivos y sin requerimientos particulares estéticos, 0,40 milímetros o 0,30 son valores razonables. Ahora, para estructuras de contención de agua, se reduce a 0,15 o 0,10 milímetros el espesor característico de la fisura. Al respecto, en el texto de Jiménez Montoya se indica como sugerencia que para depósitos con alternancia humedad, sequedad o expuestos heladas a oxígenes agresivos, justamente el espesor característico no supere 0,10 y es un poco más generoso o menos conservador para depósitos permanentemente sumergidos, planteando como tope 0,20 milímetros. La determinación del espesor de fisuras ya lo vimos en elementos superficiales sometidos a flexión y atracción, que sería el caso de las paredes del depósito,
del depósito cilíndrico, ya vamos a ver que en vertical está sometido predominantemente a flexión, porque las tensiones axiales son de peso propio y peso de las tapas eventualmente, que no son relevantes. Y en horizontal los anillos solicitados predominantemente a tracción, para un tanque apoyado en el suelo, no enterrado. La solución para determinar el espesor de fisuras de este tipo de solicitaciones no está resuelta satisfactoriamente. Y dado que los esfuerzos de tracción en general no son dominantes, el espesor de fisuras se determina a flexión simple cuando hay solicitaciones combinadas de flexión y tracción. Pero esto no es de aplicación para, por ejemplo, los anillos, o sea, en el sentido horizontal en los tanques circulares, porque lo que predomina es la tracción. Entonces hay que enfocarnos o pensar qué expresión vamos a utilizar para controlar el espesor de fisuras cuando lo que predomina es la tracción. Recordando conceptos, el ancho probable de fisura puede estimarse como la diferencia entre la elongación media del acero εsm entre dos fisuras y la elongación media del hormigón a tracción, o sea, lo que es capaz de formarse el hormigón εcm. Cuando hicimos el planteo de la expresión más simple, básica, la teoría clásica de fisuración, dijimos el segundo término, que es la elongación del hormigón, como es tan pequeño lo podemos despreciar. Y entonces, resolviendo la integral, nos queda que el espesor máximo de fisura es igual a la distancia entre fisuras por la tensión en el acero para el nivel de cargas de servicio sobre el módulo de elasticidad. Con lo cual ya observamos, antes de seguir avanzando y definir la longitud entre fisuras, que a mayor tensión para el nivel de carga de servicio, mayor espesor de fisuras. El espesor de fisuras máximo va a depender entonces de la separación también. En la teoría clásica de fisuración habíamos arribado luego de hacer el desarrollo que la expresión quedaba de la siguiente forma: el espesor máximo de fisuras es igual a dB, que es el diámetro de barra tipo que estamos utilizando para tomar la tracción, por la tensión Fs para el nivel de carga de servicio, dividido la cuantía geométrica, es decir, la relación de armadura traccionada a S sobre la sección de hormigón, AC, por una constante. O sea, aparte de la tensión en las armaduras, surge como una variable relevante el diámetro de las armaduras. Si utilizamos para tomar la tracción que tenemos que tomar barras de mayor diámetro, es lógico que esperemos obtener mayores fisuras. La constante tenía que ver con las características del hormigón, en cuanto que K1 era proporcional a la tensión de adherencia media del hormigón y acero, dividido la resistencia de tracción del hormigón FCT por el módulo de elasticidad y un número. Entonces, básicamente, la expresión quedaba dependiendo, como les vemos en 7, el ancho de fisuras de la tensión de trabajo en las armaduras, del diámetro de las barras, ¿sí? Y el divisor ρ sub b, la cuantía geométrica, que implica que si yo quiero incrementar la cuantía geométrica, estoy poniendo algo más de armadura que la que necesito estrictamente por cálculo, y por ende estoy disminuyendo la tensión Fs de trabajo para ese nivel de cargas. Entonces tiene un efecto doblemente favorable. Respecto a este tema, el Comité Ácidos 24, cuando trata el tema de fisuración por tracción, estoy pensando en las paredes laterales del cilindro, que predominantemente están traccionadas. Habla de trabajos realizados por Brooms y Lutz, donde encuentran experimentalmente una mayor variabilidad de anchos de fisura en elementos traccionados que la que ya de por sí era elevada para elementos flexionados. Se debe evaluar que el máximo ancho de fisura en tracción directa será mayor que el máximo ancho de fisura en flexión, para igual nivel de tensión en el acero, Fs. Esto nos hace pensar que las expresiones que utilizamos para evaluar fisuras para flexión, si no le hacemos algún ajuste, probablemente queden subevaluando lo que vamos a obtener en realidad.
Entonces, esta es la etapa del trabajo del Comité Ácidos 24, es muy interesante, les sugiero lo lean. Hay una traducción del Inti Sirsoc al español. En el artículo 3.5 habla de ancho de fisuras y expresa el máximo ancho de fisuras estudiados en prototipos con una única barra covaricéntrica traccionada, como cuando estudiamos en tensores, en la clase, el video de tensores, en esa clase, cómo trabajaba un tensor y tomamos un prisma de hormigón con una barra en el centro. Se puede estimar multiplicando la máxima separación de las fisuras 4 veces el recubrimiento del hormigón por la deformación media de la armadura FS. Ahora, como los elementos tensores en general tienen más de una barra de armadura, las que siempre tienen que disponerse simétricas, el verdadero recubrimiento de hormigón no sería la variable más adecuada. En su lugar, se sugiere utilizar un parámetro que se llama recubrimiento efectivo T sub B, que depende, entre otras variables, de la separación de las armaduras S. Ahí vemos la expresión del T sub B. Ese sería, si cortamos la pared del cilindro, la separación entre dos capas sucesivas de armadura horizontal. Con respecto al valor de DC que aparece en la expresión de recubrimiento efectivo, es el mayor recubrimiento medido al eje de la barra de mayor diámetro. Es el recubrimiento más el diámetro del estribo o la armadura que esté por fuera, más el diámetro de barra sobre 2. Y ese, como vemos en el dibujo, es la separación entre dos barras consecutivas en vertical, en este caso si estudiamos las paredes. El omega máximo va a ser 4 veces epsilon s, la elongación del acero, o sea, Fs, sobre el módulo de elasticidad por el espesor efectivo Te. Entonces, a partir de esta expresión, si el cálculo que arribara fuera mayor el omega de cálculo al omega admisible, puedo trabajar de diversas formas para mejorar la situación. Acercar más las barras sobre la cara, tomar un menor valor de S, reducir el valor de DC, adoptar un diámetro de barras menor de sub B, o aumentar la sección AS y por ende reducir el valor de la tensión FS. O sea, uno tiene como para introducirse dentro de la fórmula y en el diseño trabajar. Finalmente lo que nos va a decir es, señor, adopte barras para cubrir la sección de menor diámetro más cerca una de otras, compatible con el hormigonado, y trate de que esas barras trabajen a una tensión reducida respecto a lo que trabajan con el ASI 318 2005, que es del orden de los 2.800 o 2.600 kilos por centímetro cuadrado, porque si no, las fisuras que va a obtener no van a ser compatibles con el uso. Con respecto a los recubrimientos mínimos, en la tabla se recopilan recubrimientos mínimos C sub C para este tipo de estructuras según lo que establece el código ASI 350-2006. Ustedes dirán, ¿por qué mencionamos este código? Bueno, pues ya lo dijimos en el video anterior de tanques prismáticos, porque el código ASI 318 no es adecuado para diseñar tanques de agua, ¿sí? O recipientes que contengan líquidos. Para eso el comité ASI estableció el código ASI 350. Vamos a hacer algunas menciones del 2001 y del 2006 algunas particulares. Cambió del 2001 al 2006, pero bueno, lo conceptual es lo importante porque cuando salga este video capaz que surgió la versión del ASI 350 posterior y los cambios son permanentes, pero los conceptos sobre los cuales se plantean las cosas no. Un aspecto importante es el valor del recubrimiento y la vida útil. A mayor recubrimiento se puede esperar una mayor vida útil en general en las estructuras. Con respecto a los espesores mínimos, el ASI 350 para paredes con alturas mayores o iguales a 3 metros establece 30 centímetros, mientras que para paredes de menor altura recomienda un espesor práctico de 25 con armaduras siempre en ambas caras. Y para plateas el espesor mínimo que sugiere es 30 centímetros. Con respecto al ASI 350 del 2001, que se basa en los coeficientes de mayoración de cargas y minoración y factores de reducción de resistencia de la versión del código ASI 318 del año 99, por eso
le va a ustedes resultar raro que L se amplifique por 1,7, por ejemplo, o en la combinación de D y L D se amplifique por 1,4, cuando saben que en la nueva en ASI 318-2005 es 1,2 y 1,6. Pero asociado con esta situación, el coeficiente los factores de reducción, son también diferentes a los del ASI 318-2005. Entonces son los que vemos en el ASI 350-2001: flexión 0,9, corte y torsión 0,85, compresión para columnas hinchadas 0,75, compresión para columnas simples 0,70 y tracción 0,90. En corte y torsión, en el ASI 318-2005 es 0,75, en compresión para columnas hinchadas es 0,7 y en compresión para columnas simples es 0,65. En adición a lo que estuvimos exponiendo y considerando las condiciones de durabilidad y prolongada vida, se incorpora el ASI 350 incorpora un concepto que lo llama factor de durabilidad ambiental o coeficiente sanitario S. ¿Qué pretende este coeficiente que estamos incorporando a las solicitaciones de cálculo? Incrementarlas artificialmente en función de que sean más dañinas o no para el efecto de la fisuración, para que finalmente, cuando calculamos las armaduras, la tensión de trabajo FS para el nivel de cargas efectivo de servicio se reduzca y por ende tengamos los beneficios que ya hablamos. Reducir las tensiones de trabajo de las armaduras para el nivel de solicitaciones de servicio. Eso es lo que se pretende. El enfoque del ASI 350-2006 es algo diferente para obtener este coeficiente, pero lo que persigue es lo mismo. Entonces los coeficientes sanitarios básicamente se refieren a uso en las solicitaciones mayoradas que la multiplican por un coeficiente S que puede ser igual a 1 para compresión o compresión por flexión, porque no requerimos amplificarlas, o 1,3 para tracción por flexión, o 1,3 para tomar las armaduras, para definir la armadura de corte, o el máximo valor 1,65 para tracción directa. La nomenclatura es la que ustedes conocen: L sobrecargas, LR sobrecarga de cubiertas, D cargas permanentes, F cargas debidas al peso y presión de los fluidos, H cargas debidas al peso y presión lateral del suelo o del agua en el suelo y S sobrecargas de nieve. Esta es la nomenclatura del código ASI. Más allá de que vamos a ver a continuación cómo definir las solicitaciones en tanques cilíndricos, y hemos visto cómo estimar espesores de fisura, una de las posibles expresiones, hay la de Jersey-Lutz, si ustedes la quieren aplicar, que vimos en fisuración, por ejemplo, u otras. No tenemos que perder de vista que una dosificación adecuada del hormigón, respetando relaciones máximas de agua-cemento, una definición correcta de los recubrimientos en los planos de proyecto, definir adecuadamente la disposición de armaduras, la separación, diámetros, los empalmes y el tipo de empalmes A o B, un control adecuado del armado en obra para que se respete todo lo anterior, y un control adecuado de la colocación y compactación y curado del hormigón, es fundamental para que luego los resultados se traduzcan en una estructura exitosa. Si no, todo el desarrollo y el esfuerzo que hicimos en el diseño y en la etapa de proyecto parcialmente se va a ver perdido. Este es el proceso de encofrado, un tanque cilíndrico de 1000 metros cúbicos de capacidad en una localidad pequeña del interior de una provincia, de la Patagonia, donde se ven la elevación del perímetro del hormigonado del tanque cuando ya se ha hecho la base, a nivel de la junta constructiva, que ya vamos a ver, dos tabiques que son tabiques aquietadores y las columnas que serán los soportes de la losa de cierre superior. Por ejemplo, cuando planteamos este tipo de estructuras en estas localidades, la calidad del hormigón tiene que ser lógica en función de lo que se puede lograr, ¿sí? Si no, lo único que vamos a conseguir es que en el plano pongamos un H40, pero jamás vamos a conseguir en una obra alejada, donde
la magnitud de la obra no requiere el transporte lógico de instalación de una planta hormigonera, una calidad de hormigón de ese tipo. A fin de predimensionar el espesor de las paredes de los tabiques, la PCA, la Asociación de Cemento Portland, nos plantea una expresión de las tensiones generadas por efectos combinados de contracción de Froude y tracción FSH, que es igual a una constante C por la armadura S por el módulo de elasticidad S, más la carga de tracción aplicada en los anillos a diferentes alturas, la máxima P, dividido a C más N por AS. ¿Y qué es AC más N por AS? Bueno, los que hemos visto los videos previos ya sabemos, en compresión o en tracción, es la sección homogeneizada del hormigón. AC es la sección del hormigón, N es la relación de módulos de acero a hormigón y AS es la sección de las armaduras. El cociente, que es una tensión, debe ser menor o igual que Ft, que es la resistencia de tracción directa del hormigón. En tensores dijimos debería ser menor que 0,33 de la raíz de F'C en megapascales, por ejemplo. ¿Qué criterio tiene de enfoque la PCA para definir el espesor mínimo? Acá vamos a repetir algún concepto que vimos cuando analizamos rheología, pérdidas por contracción de Froude. Pero bueno, vale la pena para llegar a deducir la expresión que ustedes van a utilizar eventualmente después para predimensionar. Arriba tenemos un prisma de hormigón de 1 metro por 1 metro con una barra de acero en el medio. Lo hormigonamos y lo dejamos apoyado sobre una mesa en el laboratorio. Y tomamos periódicamente las medidas a ver si se mantuvo en la longitud inicial o sufrió alguna diferencia. Observamos, como es lógico, para quienes estudiaron ya el fenómeno de contracción, que hay deformaciones según ambas direcciones, pero estamos midiendo la deformación en sentido horizontal, epsilon SH, que están asociadas con la contracción de Froude. Ponemos dos prismas, uno que es de hormigón simple y el otro que tiene la barrita en el medio. Y en los dos vamos midiendo cuánto se va cortando. Y observamos con sorpresa que el que tiene la barra de acero se acorta menos que el que es de hormigón simple. El que tiene la barra de acero, lo que sufrió el desplazamiento de las caras en deformaciones específicas es epsilon C, que es menor a epsilon SH. Epsilon SH era la deformación teórica del hormigón por contracción de Froude, la vimos en el video de rheología. Hay expresiones de cálculo, nosotros nos basamos en las expresiones de la norma ASTO de puentes, ustedes pueden utilizar otras. El ASI 318 no plantea ninguna y el CIRSOC nuestro tampoco. Entonces, en el prisma que tiene la barra de acero, lo que estamos marcando es que claramente la barra está restringiendo la deformación. Entonces, el valor absoluto de ES, lo que se acortó el acero, más epsilon C, lo que el hormigón se quiso deformar y no pudo, ¿sí? La restricción a la deformación del hormigón originada por la barra de acero es igual al valor de SH. Por lo tanto, podemos despejar, porque nos conviene para desarrollar el planteo del espesor de la lámina, el valor de epsilon S, la deformación impuesta a la armadura, porque ese prisma no tiene ninguna carga, está apoyado sobre la mesa del laboratorio, es decir, que no tendría por qué sufrir ninguna deformación. Si le está sufriendo es solo por el fenómeno de contracción de Froude. Epsilon S es igual a epsilon SH menos SC, el término de lo que se le impidió deformarse al hormigón y es positivo. Si suponemos, como una simplificación que vale la ley de Hooke, los epsilon los podemos definir como la tensión Fs sobre el módulo de elasticidad S para el acero y para el hormigón la tensión Fct de tracción sobre el módulo de elasticidad del hormigón. Operando, podemos expresar que la tensión en el acero Fs es igual a epsilon SH por ES menos N relación de módulos por Fct.
Como ese prisma está apoyado en la mesa y no tiene fuerzas exteriores, la fuerza resultante de compresión en las armaduras AS por FS tiene que ser igual a la fuerza impuesta en el hormigón traccionado AC por FST. Entonces, en base a esa igualdad, reemplazando los términos anteriormente obtenidos de FS y FST, podemos despejar FST, que sería la tracción sobre el hormigón, derivado de la deformación restringida, originada arriba por el acortamiento epsilon SH restringido por la barra. FST derivado del acortamiento por contracción es epsilon SH por el módulo de elasticidad del acero por la sección del acero, porque depende de la cuantía, dividido la sección homogeneizada. Pero si aparte hay tracciones aplicadas, tenemos T dividido el área homogeneizada, o sea que la totalidad de las tracciones es la suma de ambos términos, T más epsilon SH por ES por A sub S, dividido la sección homogeneizada. Tracción en el hormigón. Si estamos trabajando con una sección tipo tabique, podemos tomar 1 metro de altura y el espesor T. Como es tracción simple, suponemos, en los anillos, el valor de la armadura S es igual a la tracción T sobre Fs, pero Fs naturalmente deberá ser una tensión reducida. Entonces podemos reemplazar en la expresión de FST por lo que vimos recién y despejar el valor de T. El valor de T básicamente es entonces el espesor de la lámina o tabique. Para epsilon SH podemos calcularlo, o bien la PCA nos permite estimarlo como 0,003 con un valor conservador. Vamos a ver una aplicación de cómo obtener un espesor tentativo sobre un tanque cilíndrico de 20 metros de diámetro y altura de agua de 5 metros. Las armaduras son ADN 420 megapascales y el hormigón es un H30 FC'C 30 megapascales. FST, la PSA nos permite en forma, o podemos hacerlo así, en forma grosera y más aproximada, tomar la resistencia de atracción del hormigón como 1/10 de la de compresión, 0,10 por F'C. Si es H30 es 30 kilos por centímetro cuadrado si trabajamos con esas unidades. La relación de módulos podemos estimar igual a 8. La tracción máxima, si no hubiera ningún tipo de restricción en el fondo, sería gamma por H por R, donde H es la altura del fluido y R es el radio. Gamma es la densidad del líquido, 50 toneladas por metro. Y el módulo de elasticidad lo podemos obtener según la expresión del código ASI 318, como ven. Entonces podemos, ahora sí, tenemos que definir una tensión que nosotros deseamos no superar en las armaduras. Fs es igual a Fi sobre 3, es el planteo. Fíjense que la tensión de trabajo estamos diciendo que no supere 1400 kg por centímetro cuadrado, cuando si trabajáramos con el código ASI 318 podría llegar a 2800. Estamos tomando un recaudo respecto de eso que es básico. Reemplazamos todo y nos da que el T mínimo es 21 centímetros. Por ende, redondeamos para lograr un espesor razonable, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos una armadura vertical y una armadura horizontal en cada cara, más el recubrimiento en cada cara, más un espacio interno para colocar el hormigón y compactarlo, y eventualmente colocar un water stop en la junta constructiva, adoptamos 25 centímetros tentativamente como valor inicial. Entonces acá, repasando la expresión de la PCA, tenemos las expresiones de la tensión FSH generada por el efecto combinado de la contracción de Fraude y la tracción aplicada. C, como dijimos, es su coeficiente de contracción por Fraude, que se permite utilizar un valor aproximado. Las demás variables, P sería el esfuerzo de tracción directa sobre la sección bajo el nivel de cargas de servicio. Y bueno, el término AC más N por AS es la sección homogeneizada de hormigón armado en estado 1. Se supone que no ha fisurado, por eso FSH debe ser menor que FT. Podríamos haber tomado en lugar de 0,10 de F'C
a Ft igual a 0,33 de raíz de F'C en megapascales. Vayamos ahora a las ecuaciones o al planteo analítico de la resolución de los tanques cilíndricos. En general, van a aparecer esfuerzos verticales sobre los tabiques laterales, NB, que suelen ser no relevantes para el diseño. Van a aparecer esfuerzos horizontales, NH, que sí son, como son de tracción, son relevantes para el diseño. Momentos MH, según los anillos horizontales, que surgirían por variaciones de temperatura, usualmente no son determinantes. Si ustedes los quieren evaluar, en el libro que hicimos con el ingeniero Hugo Donini, Introducción al cálculo de hormigón estructural, tercera edición, en el tomo 2, hay varios ejemplos de aplicación para evaluar estas solicitaciones y cómo considerarlas en el diseño. Y hay un momento vertical MB que sí es condicionante para el diseño, y hay un esfuerzo de corte B en la base, la unión del cilindro con la platea, que también es importante para el diseño. Se plantea la ecuación diferencial que determina las deformaciones omega a lo largo del tubo cilíndrico de cuarto orden. La expresión D es la rigidez efectiva de placa, EH cubo, donde H es el espesor, 12, 1 menos mu cuadrado, el coeficiente de Poisson. Definimos un parámetro beta como la raíz cuarta de K sobre 4 veces D. Y llegamos a la ecuación diferencial no homogénea que observamos que tiene 4 constantes. Tiene un cierto grado de complejidad su resolución. En el libro hemos hecho la resolución de la misma para un ejemplo de aplicación práctica, pero a los fines del diseño nosotros tratamos de siempre usar las herramientas que sean razonables y que exijan el menor esfuerzo en tiempo, ¿no? Para poder darle solución al problema en términos reales, no es un ejercicio de facultad. Entonces, para tubos largos, donde el producto de beta por H es mayor que 4, se observa que las dos primeras constantes, el primer término de la ecuación, no es relevante y se puede despreciar. Es la influencia de un borde sobre el borde opuesto. Entonces, la influencia de la tapa sobre el fondo solamente afectaría a la tapa una zona muy cercana a la misma. Entonces, en base a eso podremos reducir la expresión de la ecuación, que nos queda de esta forma, con dos constantes, y para una situación de tabique empotrado libre, el esfuerzo n θ circunferencial de tracción tendría esta variación, y los momentos verticales, flectores sobre la lámina, MI, tendrían la variación que ustedes observan. ¿Cómo evaluamos ambas variables? Vamos a ver que hay gráficos desarrollados, por ejemplo, por el ingeniero Montoya sobre la base de la solución de esta ecuación, con coeficientes para tener en cuenta las características del cilindro que estamos analizando, que sobre la base de que esté empotrado y libre, nos permiten en forma muy rápida evaluar los valores. Ahora puede ocurrir, acá vemos en el dibujo A, las fuerzas horizontales de tracción para un cilindro que esté empotrado y libre, y también las fuerzas que se producirían para un cilindro que esté articulado, que se llama rotulado. Ven que los esfuerzos son diferentes y las magnitudes son distintas, y los máximos valores están ubicados a distinta altura. Más aún es el cambio a la derecha de los momentos flectores cuando está empotrado, libre, o cuando está articulado o rotulado. Entonces uno piensa y dice, yo tengo el cilindro, el tanque físicamente que tengo, que de paredes de 25 centímetros, que está apoyado, empotrado, vinculado con la losa de platea, que la definí de 35. ¿Eso constituirá efectivamente un empotramiento rígido? Y me queda la duda, no, va a ser un empotramiento flexible, ¿no? Entonces, a veces algunos autores sugieren cubrir ambas envolventes
para estar a cubierto de situaciones intermedias, ¿sí? Entre el empotramiento perfecto y la articulación perfecta. Entonces es lo que hablamos aquí. La PCA tiene tablas para resolver el problema en las publicaciones correspondientes, de la cual se puede obtener lo que vimos anteriormente para definir el espesor. Los estados de carga contemplados en el cálculo de las solicitaciones de un tanque cilíndrico de hormigón armado son, en general, el peso propio, la presión del fluido sin considerar la acción del terreno, la presión del suelo para casos de tanques enterrados o semienterrados cuando el depósito está vacío, la subpresión para tanques enterrados cuando la losa esté por debajo del nivel freático, con el depósito vacío, las acciones térmicas y efectos diferidos como retracción y fluencia cuando las dimensiones lo requieran o las condiciones climáticas lo requieran, la sobrecarga sobre la losa de cubierta cuando el tanque esté enterrado, y para tanques elevados, el viento, y para tanques no elevados, sino tanques apoyados en el suelo o elevados, las acciones sísmicas, cuando esté emplazada una zona de actividad sísmica. Este es un detalle, por ejemplo, un tanque real de 20 metros de diámetro, circular, de 5 metros de altura, creo que aproximadamente tenía. El detalle de la tapa, 1000 metros cúbicos de capacidad. La tapa se puede resolver como simplemente apoyada sobre el tabique, con un conjunto de columnas y vigas alineadas en una dirección, y las losas de tapa con una losa armada en una dirección, como se ve en el sentido vertical, con hormigón in situ, o bien con losetas premoldeadas que se terminan con una carpeta. Entonces este sería un detalle. Lo que ustedes ven con línea llena, verticales, son los tabiques aquietadores. Entonces la posibilidad de resolver la losa de tapa con losetas premoldeadas es la que ven en la foto. Esta no es de un tanque, pero podría ser semejante, apoyada sobre vigas. Un corte del tanque que mencionábamos tiene 30 centímetros el espesor de las paredes de los tabiques y 35 la losa de fondo. Un detalle del encuentro del tanque real de la losa de fondo con el tabique vertical. Entonces ustedes pueden ver que hay una junta constructiva a 1,10 m de la base, donde se coloca un waterstop a lo largo de esa junta para tratar de evitar filtraciones a través de la misma. Y fíjese cómo se detallan las armaduras de la cartela y cada una de las posiciones en el plano, y tratando de, en lo posible, por lo menos las más importantes, aclararlas al lado. Por encima de la junta constructiva se va a producir un empalme, naturalmente. Entonces la posición, por ejemplo, que estamos marcando como 2A, Fidel 12 cada 12, tendrá que sobreelevarse 70 centímetros para tener la longitud de empalme con la armadura que luego prosigue vertical en el tabique. Con respecto a la armadura de la otra cara pasa exactamente lo mismo, la posición 4A. Vamos a ver que hay una armadura de cartela y una armadura superior en la platea en el contacto con el cilindro, porque hay momentos negativos importantes. Con respecto al detalle del tabique con la losa de tapa, se visualiza acá. Es más sencillo. Yo les diría que omitiría la horquilla, que está dibujada como posición 9, refuerzo de borde. No, la 9 no. La posición 10, ¿sí? Fidel 10 cada 15, armadura radial. Si la losa está simplemente apoyada, quizás esa armadura nos genere una cierta restricción a las deformaciones y habría que analizar si realmente es conveniente. Con respecto a la armadura de losa de fondo, en este caso se adoptó el criterio de colocarla según los ejes principales X e Y, y el detalle 1 implica un refuerzo radial de Fidel 16 cada 15 con 300 centímetros de longitud, con una pata a 90 que se mete dentro de la losa, que es un refuerzo de armadura superior para tomar momentos negativos, que es el empotramiento supuesto del cilindro en la platea. Otros detalles de armados ya que más que nada muestran cómo es las columnas y la armadura tipo de la losa de fondo.
que sobrevuela la losa de fondo 60 centímetros respecto del tabique para atenuar la concentración de tensiones en el suelo, el contacto en esa zona. Una foto de proceso de armado de un tanque cilíndrico de mayor dimensión. Con respecto a lo que sugiere Jiménez Montoya para espesores, más allá de lo que vimos con la PCA, establece la siguiente expresión: el espesor del tabique, en su opinión, debería ser del orden de 0,05 de L, donde L es la altura del nivel de agua dentro del tabique, más 0,01 de R, que es el radio, mayor que 0,20. Y la losa de fundación debería ser mayor que 0,10 de L y mayor que 0,20. Siempre la losa de fundación debe ser de un orden igual o mayor que la losa del tabique, el espesor de la losa de fundación que el espesor. Bueno, otra foto de un corte de ese tanque de agua real ejecutado, la instancia de construcción que se llevó a la junta constructiva, que veíamos en el detalle, cuando se van a empezar a desarrollar la armadura de los tabiques perimetrales. Si uno cuenta con software adecuados, podría modelar el tanque con elementos finitos, tanto la losa de fondo como los tabiques perimetrales. La losa de tapa no hace falta porque está simplemente apoyada y es una complicación en el modelo. Podríamos analizar las tensiones de contacto entre el suelo y la losa, y podríamos obtener las tensiones sobre la losa de fondo y también sobre el cilindro. Se requiere cierto entrenamiento porque, por ejemplo, colocar las fuerzas triangulares de empuje del agua sobre cada una de las láminas con el signo correcto, uno puede cometer un error fácilmente y ponerlas en el sentido inverso en alguna. Entonces hay que después visualizarlo, verlo que efectivamente tengan el signo las cargas del empuje hidrostático del agua sobre las paredes laterales correcto. Y si es un tanque enterrado y analizamos el empuje del suelo con el tanque vacío, que pase lo mismo. Es fácilmente equivocarse y después interpretar los resultados no es tan sencillo. Siempre acordándonos que el modelo es una idealización matemática de la estructura y hay que tener un juicio crítico si el modelo que planteamos es aplicable al problema en estudio. Entonces, posteriormente tendremos que desarrollar como conclusión, como vimos anteriormente en esos dibujos, la documentación del proyecto ejecutivo con los detalles de armado en escala adecuada, evaluar el proceso constructivo. Por ejemplo, ¿dónde vamos a colocar la junta constructiva? Vamos a colocar el waterstop y ahí dejar las longitudes de empalme de las barras y desarrollar las especificaciones técnicas correspondientes para que la obra pueda ser llevada adelante correctamente. En el libro de Jiménez Montoya, sobre la base de la simplificación de la ecuación que vimos, se hace el siguiente tratamiento. No en la última edición, está más resumido, sino en ediciones anteriores. El desplazamiento radial U para espesores pequeños frente a las dimensiones del depósito puede ponerse en la forma que vemos, aparecen las dos constantes, con el coeficiente beta a la cuarta igual a 3 veces 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado dividido el radio al cuadrado por el espesor del tabique es 0, lo llama el espesor es 0 al cuadrado. Haya así las expresiones de N2, la tracción horizontal, M1 en los momentos verticales que vimos, y M2 serían los momentos horizontales, que dijimos que no son en general de una magnitud importante, y el esfuerzo de corte que sí lo es. Entonces es 0 el espesor de la pared constante, R el radio del medio del depósito, S el módulo de elasticidad del material, mu es el coeficiente de Poisson y U es el desplazamiento radial. Plantea las expresiones correspondientes para hallar la tracción horizontal N2, el momento vertical M1 y el esfuerzo de corte que nos interesa en la base del cilindro con la platea. Y desarrolla diagramas gráficos adimensionales, donde N2 se divide por P por R por H, el esfuerzo de tracción, y M1 se divide por P por R por H y por E0, y sobre la base de establecer un parámetro K de ingreso, que es igual a H, la altura del líquido, por beta, donde interviene el radio y el espesor, podemos ingresar
y encontrar para diferentes alturas x sobre h el esfuerzo de tracción sobre las paredes laterales para diferentes valores de K. Está extraído del libro de Jiménez Montoya. Y los momentos verticales para diferentes valores de K. Si acaso el valor de K de ustedes cae entre 3 y 5, tendrán que hacer una interpolación naturalmente. Siempre sobre la base de momentos de cilindros empotrados en el fondo, ¿no? Ese es el desarrollo de estos gráficos. Con respecto al diseño de la solera, se puede modelar, como vimos, con un modelo global, pero hay una forma aproximada bastante razonable que se puede plantear según el modelo de viga sobre fundación elástica, el modelo de Winkler, que es tomar una franja en el centro del tanque de 1 metro de ancho y con una longitud igual al diámetro y apoyarla sobre resortitos, que es el coeficiente de balasto, que calculamos como vamos a ver en fundación elástica, en los videos de fundación elástica. Algo vimos en criterios de proyecto, en los videos iniciales, que son como 6 o 7, si lo quieren recordar de ahí antes de pasar a fundaciones, que todavía no lo hicimos al video. Entonces a esa faja le vamos a colocar, de losa, le vamos a colocar todas las acciones. Entonces acá tenemos el modelo, los resortitos se ven, las cargas concentradas son las reacciones de la columna que soporta la tapa. La carga uniforme es el peso del fluido más el peso de la losa de fondo. Los momentos flectores aplicados en los bordes son el momento de empotramiento del tabique lateral sobre la losa y falta la fuerza de tracción sobre la losa, que no tiene sentido aplicarla en el modelo, ¿sí? Se le sumará para hallar la armadura resultante posteriormente. Entonces, este modelo es muy simple de resolver y nos permite en forma sencilla al menos tener una herramienta de comparación con el modelo de elementos finitos. La losa de fundación se encuentra solicitada a las siguientes acciones: cargas puntuales de las columnas, presión hidrostática derivadas del empuje, empuje del suelo contra la pared para el caso de tanques enterrados, acción térmica y efectos diferidos, y supresión de agua en el caso de que esté por debajo del nivel freático, donde tendríamos que verificar la flotación como vimos en el video anterior. Un último concepto, que ya lo habíamos dicho para tanques prismáticos, pero acá cobra mayor relevancia porque las dimensiones de la platea son muy grandes realmente y la armadura no está pensada para grandes solicitaciones. Con lo cual vamos a terminar colocando en general, salvo en los bordes, armadura mínima. ¿Qué pasa si colocamos nuestro tanque sobre un suelo de relleno? Que el relleno tiene que ser homogéneo, porque si no lo es, y ocurren asentamientos diferenciales, se pueden producir este tipo de fisuras con solicitaciones sobre los cilindros y la losa de fondo que bajo ningún punto de vista tuvimos en cuenta en el cálculo y lo van a poner fuera de servicio la estructura. Entonces, no requerimos de que el relleno tenga una altísima resistencia, sino que sea homogéneo, ¿sí? Que si se asiente poco y en forma uniforme. Si se asienta demasiado y en forma uniforme vamos a tener dificultades con todas las cañerías de acceso, naturalmente. Se van a romper todas las cañas de ingreso y egreso al tanque. Bueno, gracias por su atención. Básicamente con esto terminamos el pantallazo. Pueden ampliar lo que vimos en el libro de Jiménez Montoya o humildemente en el libro que hemos tratado con Hugo Donini. Desarrollamos, entre otros, 2 ejemplos de tanques cilíndricos, uno apoyado en el suelo y otro enterrado, con el criterio del código ASI 350 del año 2006. Bueno, gracias por su acompañamiento, y aquellos que les agrade el canal nos ayudarían mucho suscribiéndose.